Buenas, el siguiente tema que vamos a tratar es el teorema de Pitágoras y la fórmula de la distancia. Para esto lo vamos a hacer en tres fases. Lo primero que vamos a hacer es ver la definición, su aplicación con unos ejemplos y luego vamos a ver la fórmula de la distancia que está completamente relacionada al teorema de Pitágoras. Entonces, primeramente vamos a ver la definición. Dice, teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados. Entonces vean que en esta definición lo primero importante es que el triángulo tiene que ser rectángulo, o sea, tiene que tener un ángulo de 90 grados para poder trabajar con el teorema de Pitágoras. Vamos a ver la representación de este teorema. Que vean que en el triángulo ABC tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Este lado A podemos llamarlo cateto y este lado B también lo podemos llamar cateto. Y el lado C lo vamos a llamar hipotenusa. Siempre el lado más grande en un triángulo rectángulo o el lado que tenga mayor longitud va a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿Verdad? Vamos a tener que la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces quiere decir que la medida de este lado al cuadrado más la medida de este lado al cuadrado tiene que ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. Veamos en este triángulo. En el triángulo ABC tenemos que este cateto mide 3, este cateto de acá mide 4 y este lado de acá, que es la hipotenusa, mide 5. Tenemos aquí la representación de que este es el ángulo recto. Ok, entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de estos dos lados tiene que ser igual al cuadrado de este tercer lado, que es la hipotenusa. Entonces vean que si hacemos la sustitución, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado tiene que ser igual a 5 al cuadrado. Entonces vean que 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9, y 4 al cuadrado, que es 4 por 4, me daría 16. Si sumo 16 más 9, me da 25. Ahora veamos que a este lado tenemos la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, y 5 por 5 me daría 25. Entonces vean que efectivamente se cumple que la suma de los cuadrados de estos dos lados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y tenemos el recíproco. ¿Qué nos dice el recíproco del teorema de Pitágoras? Que si las longitudes de los lados de un triángulo se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o sea, que la suma de los cuadrados de los catetos de ese triángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el teorema de Pitágoras nos basamos en que el triángulo ya es un triángulo rectángulo y por lo tanto tiene que cumplirse esto. En este caso lo que estamos diciendo es que si en un triángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa, entonces podemos concluir que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Tenemos la aplicación. Es utilizado por arquitectos e ingenieros en el cálculo de distancias, además de muchas otras situaciones de la vida cotidiana. Entonces esto lo vamos a ver por medio de dos ejemplos. El ejemplo número 1 nos dice: Carlos necesita comprar una escalera para subirse al techo de su casa. El techo está a una altura de 4 metros y para poder tener una buena estabilidad, la escalera debe estar apoyada a 2 metros sobre la pared. ¿Cuál podría ser la medida aproximada de la escalera? Entonces vean que lo primero que vamos a hacer es interpretar el ejercicio. Vean que esta sería
la casa de Carlos y dice que el techo está a una altura de 4 metros y que para que la escalera quede bien apoyada, ella debe estar por lo menos a 2 metros de distancia de la pared, ¿verdad? Apoyada por lo menos de a 2 metros de distancia. Eso sería la interpretación del problema. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Por medio del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces vean que acá teníamos la interpretación. Vean que acá se nos está formando un triángulo, que es este que tenemos acá. Ahora, entre el suelo y la pared se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces podemos decir que este triángulo de acá es un triángulo rectángulo y que el ángulo recto estaría acá. Entonces vean que tenemos que este va a ser un cateto, este va a ser el otro cateto y este va a ser la hipotenusa. Entonces nosotros queremos averiguar C. ¿Quién sería C? Sería la longitud que va a tener la escalera. Entonces veamos la solución. Tenemos que A es igual a 4, B es igual a 2 y queremos averiguar C. Entonces, vean que por Pitágoras tenemos que la suma de los cuadrados de sus catetos tienen que ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. Entonces lo que vamos a hacer es la sustitución. ¿Cuánto mide A? 4. ¿Cuánto mide B? 2. Entonces 4 al cuadrado, 16. Más 2 al cuadrado me daría 4. Entonces vean que la suma de esos dos catetos me tiene que dar ¿quién? La hipotenusa al cuadrado. Entonces 16 más 4 me daría 20. 20 es igual a ¿quién? A C al cuadrado. Para eliminar este cuadrado de C, lo que hacemos es sacar raíz a ambos lados, ¿verdad? Sacamos raíz acá a 20 y raíz acá. La raíz de este lado se cancelaría con el 2, quedando solamente C. Y de este lado nos quedaría raíz de 20. Si calculamos raíz de 20, vamos a tener que eso tiene un valor aproximado a 4,47. Entonces vean que el C, ¿cuánto sería? 4,47. Entonces eso quiere decir que la longitud aproximada de la escalera es de 4,47. Ejemplo número 2. Adrián y David salen del colegio, cada uno para su casa. Adrián camina 3 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte. David camina 1 kilómetro al oeste y 5 kilómetros al norte. ¿A qué distancia se encuentra la casa de Adrián de la de David? Entonces vamos a hacer primeramente la interpretación del problema. Ok, vean que este punto de acá, el punto A, que es el punto 0, 0, es el colegio. Dice que David camina 1 kilómetro al oeste y 5 kilómetros hacia el norte. Y también dice que Adrián camina 3 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte. Y la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra la casa de David de la casa de Adrián? Ok, veamos la solución del problema. Vean que tenemos que este punto de acá, que es menos 1,5, ¿verdad? Si lo vemos en el plano cartesiano, estamos en este punto. ¿Qué está la casa de David? En este punto de acá está la casa de Adrián, que es el punto 3,2, ¿verdad? En ese punto estaría la casa de Adrián. Entonces nos dice, ¿a qué distancia está la casa de David de la casa de Adrián? Entonces vean que todas estas rectas que parten por ejemplo en menos 1, menos 2, 1, que son paralelas a este eje Y, ¿verdad? Van a ser perpendiculares también al eje X, todas esas rectas. Igual pasa con las rectas que pasan por el punto 1, 2, 3, menos 1, que son paralelas al eje X, van a ser perpendiculares al eje Y. Entonces vean que nosotros podemos formar un triángulo acá, ¿verdad? Donde sabemos que como esta recta y esta recta
van a ser perpendiculares, o sea que entre ellas se va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces vean que aquí ya tenemos que este triángulo de acá es un triángulo rectángulo, ellos van a tener un ángulo recto. Ahora nosotros podemos calcular cuál es la medida de cada uno de los lados de ese triángulo. Por ejemplo, vean que desde este punto hasta acá, ¿cuánto tenemos? Estamos moviéndonos desde -1 hasta 3, entonces nos estamos moviendo 1, 2, 3, 4 unidades, quiere decir que este lado de acá mide 4. Y también podemos calcular este otro lado acá. Vean que nos estamos desplazando desde 2 hasta 5, entonces nos estamos desplazando 1, 2, 3 unidades, entonces este lado de acá mide 3 unidades. Entonces, por medio del teorema de Pitágoras, nosotros podemos calcular esta distancia. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces vean que tenemos, vamos a hacer la sustitución, que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a ¿quién? A la distancia, o sea que este segmento de acá al cuadrado, ¿verdad? Si trabajamos esto tenemos que 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9 y eso me daría igual a d al cuadrado, ¿verdad? Que es este segmento de acá. Hacemos la suma, 16 más 9 me daría 25. 25 es igual a la distancia al cuadrado. Esto lo voy bajando porque todavía no lo estoy trabajando. Que vean que ahora necesitamos, ya realizamos los procedimientos que podíamos hacer de este lado de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer, y ahora sí, vamos a trabajar con este otro lado también. Entonces para eliminar el cuadrado, sacamos raíz a ambos lados. La raíz de acá se va a cancelar con este 2, quedando solamente d. Y este lado me va a quedar raíz de 25, que si la calculamos va a ser igual a 5. Entonces vean que la distancia entre la casa de David y la casa de Adrián va a ser ¿de cuánto? De 5 kilómetros. Entonces tenemos la conclusión del ejercicio. Por lo tanto, la distancia desde la casa de David a la casa de Adrián es de 5 kilómetros. Lo siguiente que tenemos es la distancia entre puntos. Dice, para determinar la distancia entre dos puntos, podemos utilizar la siguiente fórmula. Y vamos a ver, ok, tenemos la fórmula de la distancia. Dice que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz de x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Ya vamos a ver qué valores corresponden a x sub 1, x sub 2, y sub 1 y y sub 2 con un ejemplo. Ok, veamos el ejemplo. Dice, determine la distancia entre el punto 3,6, el punto A 3,6 y el punto B menos 1, menos 2. Entonces, ¿quién va a ser x sub 1? X sub 1 podríamos tomar los valores del primer punto, del punto A. Podríamos decir que este valor de acá es x sub 1 y este y sub 1. Por lo tanto, estos valores de acá serían x sub 2 y y sub 2. Ahora, no afecta cuál punto tome yo como x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo también tomar este valor como x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. No va a haber ningún problema. Pues vamos a hacer primero la representación gráfica. Vean que tenemos el punto A que es 3,6. ¿Verdad? El punto 3,6. Vean que 3 representa un valor en X y 6 representa un valor en Y. Y tenemos el punto B, menos 1, menos 2. Vean que el menos 1 representa un valor en el eje X y menos 2
un valor en el eje Y. Entonces yo quiero determinar la distancia desde el punto A hasta el punto B, o desde el punto B hasta el punto A, que es la misma distancia. Veamos la solución. Que aquí tenemos todo el ejercicio. Vean que dice: determine la distancia entre el punto 3,6. Dice: determine la distancia desde el punto 3,6 y el punto menos 1,-2. Vean que aquí teníamos la gráfica de esos puntos. Teníamos el punto A 3,6 y el punto B menos 1,-2. Que aquí vamos a tener la solución y el procedimiento, ¿verdad? Entonces tenemos los puntos A, que es 3,6, y el punto B, que es menos 1,-2. En A vamos a decir que el valor 3 corresponde a x1 y el valor 6 corresponde a y1. En B vamos a decir que menos 1 corresponde al valor x2 y que menos 2 corresponde al valor y2. Entonces vean que ya dijimos en este caso quiénes van a ser nuestros valores: x1, y1, x2, y2. Que lo siguiente sería, vean que tenemos acá la fórmula de la distancia, ¿verdad? Dice que la distancia es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y lo siguiente que tenemos que hacer es la sustitución, ¿verdad? Entonces, ¿quién es x1? Vean que habíamos dicho que era 3, entonces lo sustituyo acá. Menos de la fórmula. x2, ¿quién sería x2? Menos 1, en este caso pongo menos 1. Podemos cerrarlo entre paréntesis. ¿Para qué? Para no confundir los signos. Todo eso elevado al cuadrado. Más, vean que lo que estamos haciendo es la sustitución de los valores de la fórmula. Entonces vean que tenemos y1. ¿Quién era y1? 6. Menos y2. ¿Quién es y2? Menos 2. Entonces 6 menos este menos es este mismo de la fórmula. Y este menos de acá es el que le pertenece al valor menos 2. Y el siguiente paso sería realizar los procedimientos correspondientes para resolver la fórmula. O sea, en otras palabras, trabajar esta parte de acá hasta llegar a un resultado. Entonces acá vamos a ver los procedimientos para llegar a ese resultado. Vean que lo que teníamos era que 3 menos menos 1 al cuadrado más 6 menos menos 2 al cuadrado. Recuerden, podemos cerrar esto con paréntesis para no confundir los signos. Ok, vamos a trabajar primeramente lo que está dentro del paréntesis. Vean que menos y menos, ¿qué me daría eso? Un más. Entonces 3 más 1 al cuadrado más 6 menos por menos me quedaría más, ¿verdad? Entonces este valor me quedaría con valor positivo. Entonces podemos realizar las sumas que están dentro del paréntesis. Vean que ese primer procedimiento lo que hicimos fue, ¿verdad?, aplicar ley de signos: menos por menos más y menos por menos más. Ok, hacemos la suma de lo que está dentro del paréntesis: 3 más 1, 4, y 6 más 2, 8. Lo siguiente que vamos a hacer es elevar esos valores al cuadrado. 4 por 4, 16, y 8 por 8, 64. Lo siguiente que hacemos es resolver la suma entre esos dos valores. 16 más 64 me daría 80, ¿verdad? Y por último sacamos raíz a ese 80, que me daría 8,94. Entonces vean que el ejercicio me pregunta cuál es la distancia que habría desde el punto
A hasta el punto B, ¿verdad? Entonces la distancia que habría entre esos puntos serían de 8,94. Entonces vean que para realizar los ejercicios de distancia entre puntos podemos hacerlo por medio de la fórmula. Recordar y cosas importantes, que cualquiera de los dos puntos puede ser tomado como el primer punto y el otro puede ser tomado como el segundo punto. Independientemente de cuál usemos, tiene que darnos el mismo resultado. Vean que eso, ¿por qué? Porque es lo mismo decir que la distancia desde el punto B hasta el punto A tiene que ser la misma desde el punto A hasta el punto B. Entonces no debería haber ningún problema. Entonces, ¿vamos a hacer qué? Vamos a ir haciendo la sustitución. Utilizamos la fórmula y vamos a hacer la sustitución de la fórmula por los valores de los puntos y luego trabajamos la fórmula hasta determinar un valor, que ese valor va a ser nuestra distancia. Ok, eso sería todo en esta parte de explicación del teorema de Pitágoras y la fórmula de la distancia. Espero les haya gustado el video y les sirva de mucho.